Hola amigos, estamos en el circuito de Ocaña Ride Aventura y hoy os traemos una de las comparativas más espectaculares sobre barro que hayáis podido ver en nuestro canal. El primero de nuestros contendientes es el conocidísimo Suzuki Jimny, que hoy se va a enfrentar a este circuito en condiciones de muy resbaladizo, muy embarrado. Es un coche que lleva simplemente ausencia de diferencial central y mucha electrónica y control de tracción. ¿Y a quién le vamos a enfrentar hoy? Lo vamos a enfrentar hoy a nada más y nada menos que este precioso Lada Niva hipervitaminado. Un vehículo que os explicaremos ahora qué características técnicas tiene, pero os adelanto que lleva suspensión modificada, ruedas de barro y el bloqueo del diferencial trasero, además de las características propias de un Lada Niva de serie. Este vehículo nos lo ha prestado Medina Motor, como podéis ver en las pegatinas, un concesionario que está especializado en coches de este tipo, concretamente en Lada Nivas. Os voy a contar también por qué vamos a hacer esta comparativa tan heterogénea, con dos coches tan diferentes. Primero, nos lo habéis pedido muchas veces. ¿Qué pasaría con el moderno Suzuki Jimny frente a un Lada Niva? Hoy lo vamos a ver. Hemos tenido que escoger un Lada Niva vitaminado porque un Lada Niva de serie no podría hacer nada contra el Suzuki Jimny. Segundo, queremos ver si la mecánica pura y dura sin electrónica, pero con bloqueos de diferenciales, es capaz de enfrentarse a la maravillosa electrónica del Suzuki Jimny. Y la tercera y última razón, esto va a ser tan divertido que teníamos que grabarlo. ¡Vamos allá! ¡Acción! Nuestro Lada Niva es un modelo con el motor 1.7 gasolina de inyección, de los últimos fabricados. Además de la tracción integral con reductora y bloqueo manual del diferencial central, que son elementos de serie, esta preparación lleva bloqueo manual del diferencial trasero, reprogramación de centralita para aumentar el par motor a bajas vueltas. Los grupos delantero y trasero son más cortos, los que llevaba el Niva de 4 marchas. La suspensión delantera se ha duplicado. Se han elevado en 5 centímetros las suspensiones delantera y trasera con muelles más largos. Lleva amortiguadores Trailmaster traseros para alargar el recorrido de suspensión en 8 centímetros. También lleva barra Panhard doble y regulable, con neumáticos BF Goodrich Mud Terrain en medida 215/75R15. Son neumáticos específicos para barro. Y por último, lleva la toma de aire elevada al techo a través de un snorkel. El resto de cambios, como volante, buckets, taloneras, protecciones, defensas, incluso la transformación a GLP y un larguísimo etcétera, no van a afectar al resultado de esta comparativa, porque no implican ni altura al suelo, ni mejoras de potencia, desarrollos o capacidad de tracción. Por su parte, el Suzuki Jimny es simplemente eso, un Jimny de serie, con los neumáticos, suspensiones, motor y transmisión que trae de fábrica. Cabe recordar que el Jimny no lleva diferencial central, por tanto es como si estuviese bloqueado cuando conectamos la tracción 4x4. Tampoco lleva bloqueos ni delante ni detrás, dependiendo por completo del control de tracción electrónico. Comenzamos nuestra prueba comparativa 4x4 en el Lada Niva. El veterano va a ir primero. Empezamos con los conocidos Dubis y los voy a hacer de dos maneras. La primera, sin el bloqueo trasero que lleva este coche, simplemente en reductora y con bloqueo central. Y la segunda lo voy a hacer con el bloqueo trasero. Bueno, suponiendo que me haga falta. Aquí me quedo clavado. No sé si se aprecia que no tengo tracción porque dos ruedas de distintos ejes se me han quedado en el aire. Voy a activar el bloqueo trasero y vamos a ver si me saca o no me saca.
Bueno, no me saca. Voy a ir hacia atrás y ahora voy a intentar avanzar otra vez hacia adelante. Vamos, muy despacito, ya con el bloqueo trasero activado. Ojo, esa es la diferencia. Noto que va rozando en la parte inferior, los estribos van rozando. Esto cruje muchísimo y suena como una auténtica maraca, pero llego hasta el final. Imprescindible el bloqueo trasero para que cuando dos ruedas de distintos ejes se quedan en el aire, una de las de atrás empuje el coche. Aquí no hay electrónica. Vamos a ver qué pasa con el Suzuki Jimny. Ya habéis visto lo que ha sucedido con el Lada Niva en los Dubis. Vamos adelante con el Jimny. Son los Dubis de siempre, más resbaladizos y más profundos que nunca. En este caso tengo ausencia de diferencial central, diferenciales abiertos delante y detrás, pero tengo una ayuda electrónica enorme que es el control de tracción de este coche. Un control de tracción completamente afinado para todo terreno. Así que si me quedo con dos ruedas en el aire, no tengo muchas dudas de que me va a sacar adelante. Por ejemplo, aquí. Habéis visto cómo el control de tracción me rescata, sin necesidad de bloqueo de diferenciales. El Jimny sufre, porque aquí resbala muchísimo, pero sale adelante. Aquí otra vez necesito control de tracción y lo tengo. Y me saca fácilmente. Perfecto. Estos tubos están cada vez más profundos, así que cada vez es más difícil hacer la prueba, sobre todo en barro. Vamos a empezar a jugar en serio con nuestros dos contendientes. Nuestro siguiente obstáculo es una pendiente extremadamente resbaladiza que está a la derecha de la pared. La pared de hoy está impracticable, la pendiente central también, con cruces de puentes. Vamos a intentar subir esta, aunque es una auténtica pista de hielo. Bloqueo central, bloqueo trasero, neumáticos de barro, reductora obviamente, y vamos a intentar subirla por tracción y no por inercia. Sube muy bien, tracciona muy bien, tracciona muy bien. Se queda un poquito, se queda bastante, pero con un poco de gas consigo llegar hasta arriba. Vamos a ver qué tal lo hace el Suzuki Jimny. El Lada Niva tuvo verdaderas dificultades para superar esta rampa aparentemente sencilla. Es evidente que está muy resbaladiza hoy, pero también se echa en falta un control de tracción que ayuda a las ruedas delanteras a sacar todo el partido a la adherencia disponible. Ya estoy en el interior del Suzuki Jimny y vamos a afrontar la misma pendiente ultra resbaladiza de barro, en este caso con bloqueo central, reductora y simplemente electrónica. Una electrónica avanzada de gestión rueda-rueda con el freno. Vamos allá. Por tracción de nuevo, no por inercia. Vamos a ver hasta dónde llego. Está subiendo muy fácil, está subiendo muy fácil, está subiendo con toda facilidad. Y llego arriba. La verdad que facilísimo. Vamos a seguir avanzando a ver qué pasa. El Suzuki Jimny trepa por la pared con una facilidad pasmosa, mostrando una capacidad de tracción claramente superior a la del Lada Niva. A pesar de no llevar más bloqueos que la ausencia del diferencial central, el trabajo de la electrónica es formidable. Bueno, llegamos a una de las pruebas más espectaculares de este circuito y hoy tiene más agua que nunca. Nuestra poza de barro más profunda se ha convertido en una auténtica piscina. Es tan grande que prácticamente no veo por dónde tengo que ir. Voy a seguir los neumáticos que hay a los lados marcados y voy a suponer que voy a salir por el otro lado, pero realmente es una auténtica piscina enorme. Nada más, primera, reductora, bloqueo central, bloqueo trasero. Voy a darle un poquitín de inercia, porque esto es barro y si no es que me voy a quedar absolutamente clavado,
pero solo un poquito, y voy a intentar igualarla después con el Jimny. Vamos a ver si este coche es capaz de salir por el otro lado. Si está diseñado para la estepa rusa, esto debería poder hacerlo. Le da. Y lo saco por el otro lado. Sí, señor. Me he hundido muchísimo, pero ha podido con ella nuestro Lada Niva, demostrando que está diseñado para la antigua Unión Soviética y su clima extremo. Vamos a ver qué tal lo hace el Suzuki Jimny. A pesar de que dejamos enfriar los dos coches antes de entrar en el vadeo para evitar el shock térmico a los motores, el Lada Niva tenía bastante tendencia a calentarse al ralentí, y más aún acelerando a baja velocidad, por lo que pudo coger temperatura durante esta brevísima prueba. Ya estoy en el interior del Suzuki Jimny, vamos a pasar por la misma piscina profundísima de barro que acabamos de pasar con el Lada Niva. Aquí mi temor es que el agua entre en admisión, pero bueno, la admisión del Jimny está súper arriba, está arriba de todo del capó, justo al lado del faro derecho, delantero, pero arriba de todo, justo en la tapa. Entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Eso sí, veremos si sale o no sale. Voy a darle un pelín de inercia, como hice con el Niva, pero muy poquita. Me meto, tracciona, pelea, y poco a poco, me saca, y me sacó de la piscina de barro. Menudo chapuzón que nos hemos dado. La profundidad de vadeo ha sido enorme, yo creo que unos 60 centímetros, en el lado derecho sobre todo, pero lo ha hecho perfecto. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero me gustaría echar un vistazo a la repetición. El Jimny tiene un capó más alto y pasando por el mismo sitio se ve claramente que el agua no le llega tan arriba, salvando perfectamente la toma de aire del motor que está justo detrás del faro delantero derecho. Nuestra siguiente prueba es la batidora, una prueba de cruces de puentes extremos en pendiente ascendente, que hoy además está totalmente resbaladiza, como ya habéis podido ver en el resto del circuito, y con este barro tan deslizante dudo muchísimo que podamos llegar al otro lado. De hecho, no sé si llegaré ni el primer obstáculo. Doble bloqueo, central y trasero, reductora, y adelante con el Lada Niva. Vamos allá, por la parte izquierda, que me parece la más fácil. Se me queda clavado. Voy a buscar otra trazada ligeramente diferente, pero no me quiero meter a la derecha, que es donde está un gran agujero del que creo que no podría salir. Vamos allá, ahora sí. Hemos pasado lo más difícil y me meto aquí a la izquierda. Está luchando por tracción y lo consigue con muchísimo esfuerzo. Bueno, ya estoy al otro lado, ahora solo me queda bajar. Vamos a buscar el Suzuki Jimny y vamos a ver si es capaz de hacer semejante cosa con electrónica. Vamos allá. Ya estoy en el Suzuki Jimny y voy a enfrentarme otra vez a la pendiente con cruce de puentes que llamamos batidora. Ya veis lo que ha pasado con el Lada Niva. Vamos a ver qué tal lo hace este coche con su reductora, ausencia de diferencia central y sobre todo la electrónica trabajando a destajo. Voy a seguir los pasos exactos del Lada Niva por la misma trazada, justo. Parece que no voy a poder subir justo por ahí. Voy a dar un poco más a la izquierda. Con el Niva me pasó algo parecido hasta que encontré la trazada, no fui capaz de subir. Me estoy yendo aquí contra unos árboles y no quiero rayar el coche. Me voy a ir un poco a la derecha simplemente para colocarlo. A ver si soy capaz de colocarlo. Resbala tanto el suelo que casi no tengo control sobre la dirección del coche. Vale. A ver si soy capaz de meterlo para allá, porque ahora se me ha cruzado y lo tengo muy complicado. Vamos allá. Vale, ya lo tengo enderezado. Voy a volver para atrás. A ver si me vuelvo a meter ahí.
que me caigo aquí a un agujero que hay a mi izquierda. Vamos a ver. Vamos, amigo. Vamos, 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 que lo consigues. Ahí está. Ahí está. Suavemente. Y ahora voy un poquito a la derecha. Aquí se me va a cerrar a la izquierda. ¡Uy! Más dificultades quizás que con el Lada Niva. Voy a dar un poquito para atrás. Y voy a cambiar un poquito la trazada hacia la derecha. A ver si lo saco de alguna manera. Yo pienso que sí que saldrá. ¿O no? Sí, ahí está. Bueno, mucho sufrimiento para el Suzuki Jimny, pero al final yo diría que bastante parecido a lo que ha podido hacer el Lada Niva. Quizá el Lada Niva lo ha tenido más fácil, ha salido más a la primera, porque el Jimny ha tenido al principio, quizá por mi culpa, una caída a la izquierda, he tenido que recolocarlo, pero una vez en el obstáculo, realmente los dos han sufrido y los dos han salido, yo diría que bastante airosos, de la batidora. Vamos a ver más obstáculos, porque aquí solo puede quedar uno y tenemos que llegar a un ganador. Nuestro siguiente obstáculo es una pendiente extrema con un cruce de puentes muy pronunciado arriba de todo, absolutamente llena de barra, absolutamente resbaladiza. Vamos a empezar con el Lada Niva y vamos a ver qué puede hacer un bloqueo central y trasero sin electrónica frente a este obstáculo tan extremadamente difícil. ¡Vamos allá! De momento sube bien, regular diría yo, y me quedo clavado. Las ruedas delanteras prácticamente no me están ayudando porque la que no tiene agarre gira y la que tiene agarre se queda clavada y no tira, porque el diferencial es abierto y no hay control de tracción. Voy a intentar darle otra oportunidad. Con un timing de inercia casi nada. Ahora voy más arriba. Bien, bien. Sigo. Sigo luchando. Se me va a ahogar. Se me va a ahogar. Se queda arriba de todo. En el último cruce de puentes le voy a dar una tercera oportunidad de pelearlo. Fijaros lo que resbala, que al frenar ya se me inclina hacia un lado, ¿vale? Fijaros lo resbaladizo que es esto. Vamos con la tercera, y si esta vez no va a la vencida, creo que esto es pendiente, no va a subir nadie hoy. Vamos allá, un poquito de gas. Esto hace más ruido que una maraca. Me quedo clavadísimo. Es que no siento que girando la dirección o haciendo nada, de hecho resbalo un montón, me voy a un lado. Vale, sé que aquí acaba la pendiente, no hay problema. He perdido casi el control en el descenso. Este coche no puede subir por ahí. Me parece que es absolutamente incapaz. Vamos a intentarlo con el Suzuki Jimny. Creo que es prácticamente imposible, pero vamos a ver cómo lo hace un coche más moderno con electrónica. Estamos ahora en el interior del Suzuki Jimny y vamos a atracar este increíble cruce de puentes en barro. A ver qué tal lo hace, a ver si es capaz de hacerlo mejor que el Niva, igual, peor. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Está luchando muchísimo, le está costando una barbaridad, pero creo que voy a llegar y lo consigue. Lo consigue el Suzuki Jimny. Ese coche es un auténtico héroe. Vamos a ver la repetición y vamos a ver cómo trabajó a destajo el control de tracción. El Jimny trepa por esta increíble pared gracias a una superior capacidad de tracción, pero también se ve favorecido porque el motor del Lada Niva se ahogaba al acercarse arriba con el acelerador a fondo. Aquí tenemos al rey de la comparativa. Y hasta aquí nuestra comparativa en barro entre el Lada Niva y el Suzuki Jimny. El clásico del todoterreno 100% mecánico y el último de la estirpe ya moderno y ya con electrónica.
Vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a empezar por este fantástico Lada Niva que se ha portado como un auténtico campeón en esta comparativa. Este vehículo es un vehículo concebido para circular en el invierno más duro del mundo, el de Siberia y el de toda la Unión Soviética, sobre barro y sobre situaciones como estas. Además, en este caso tenía importantes elementos añadidos como el bloqueo trasero, la altura adicional o los neumáticos específicos de barro. Es verdad que ha hecho marginalmente mejor una de las pruebas que hemos visto, pero solo por un estrecho margen. Y en realidad creo que en conjunto no ha podido con el Suzuki Jimny. Vamos a reflexionar por un momento ante qué coche nos encontramos. El Suzuki Jimny es un coche de estricta serie con neumáticos M+S que se ha enfrentado a todo un veterano ruso en condiciones que deberían favorecer al Lada. Y sin embargo, su control de tracción, que actúa sobre las 4 ruedas y nos permite una tracción total permanente, todo el tiempo buscando la máxima tracción, ha sido un poco superior en la única prueba en la que uno de los dos ha podido subir y el otro no. Por lo tanto, considero ganador de esta comparativa al formidable Suzuki Jimny. Si os ha gustado esta prueba, por favor, dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Y si queréis consultar los precios del Suzuki Jimny, porque el Lada Niva ya no está a la venta nuevo en España, hacedlo en nuestra web. ¿Qué coche me compro? Hasta la próxima.